El perfume de las viñas maduras flotaba en el aire cuando las primeras hojas comenzaron a caer en San Rafael. Era otoño de 1991 y Mendoza se preparaba para su temporada de cosecha. En el barrio Las Delicias, las casas de ladrillos a la vista y techos de terracota adquirían un tono ámbar con la luz del atardecer. Aquel 17 de abril, miércoles, Martín Acosta, de 9 años, ató los gastados cordones de sus zapatillas topper antes de salir corriendo por la puerta trasera. «Vuelve antes de que oscurezca», gritó su madre, Carmela, mientras organizaba botellas de vino casero en la despensa. Apenas levantó los ojos, acostumbrada a la rutina de su hijo que, como todos los miércoles, se encontraba con sus amigos en la plaza después de la escuela. La plaza Las Margaritas no era grande ni especialmente bonita. Tenía juegos de metal pintados en colores descoloridos por el sol, un tobogán azul de superficie áspera, 3 columpios con cadenas oxidadas y el orgullo del barrio, una pequeña rueda giratoria manual de 6 asientos, instalada a principios de los años 80, donde los niños se turnaban para girar y subirse. La plaza estaba en el centro del barrio, visible desde varias casas alrededor, lo que daba a los padres una falsa sensación de seguridad. Martín fue el primero en llegar aquella tarde. Se sentó en el banco de madera descascarada y abrió su mochila verde oscuro con estampado de dinosaurios. Sacó una bolsita de figuritas recién compradas del campeonato argentino y comenzó a organizarlas. Pronto llegó Gabriel Méndez, su mejor amigo desde el jardín de infantes, un niño delgado de 10 años con pecas y cabello castaño siempre despeinado. ¿Trajiste las bolitas?, preguntó Martín sin desviar la mirada de las figuritas. Gabriel sonrió y sacó del bolsillo una bolsita de tela. Gané 5 más de Sergio ayer. Los dos eran inseparables, compartiendo secretos en códigos que solo ellos entendían. Mientras comparaban sus colecciones, llegaron las hermanas Valeria y Sofía Gutiérrez, de 8 y 7 años respectivamente. Valeria, la mayor, usaba un vestido azul marino con bolsillos llenos de pequeños tesoros, piedras coloridas, un silbato plateado que su padre le había regalado y una pulsera de cuentas que ella misma había hecho. Sofía, siempre a la sombra de su hermana, llevaba una muñeca de trapo con cabellos de lana amarilla. ¿Vieron a Lucía?, preguntó Valeria, mirando alrededor. Todavía no, respondió Martín, pero siempre llega tarde. Lucía Morales, de 9 años, era la 5ª integrante del grupo. Hija del dueño de la única panadería del barrio, siempre traía panes dulces o alfajores cuando su padre no estaba mirando. Era una niña de personalidad fuerte, cabellos negros largos y ojos castaños profundos que parecían guardar secretos antiguos. Mientras esperaban, Gabriel sugirió que fueran a la rueda giratoria. ¿Quién gira primero?, preguntó ya corriendo hacia el juego de metal rojo y amarillo. La rueda giratoria manual no era como las grandes de los parques de diversiones. Era pequeña, con 6 sillas suspendidas, protegidas por barras de metal. Necesitaba ser girada manualmente por alguien en el suelo, mientras los otros se sentaban en los asientos. A los niños les encantaba turnarse para quedarse abajo, empujando a los demás. Fue Valeria quien primero notó al hombre parado junto al pequeño kiosco, cerrado en la esquina de la plaza. «Miren», susurró a los otros, «ese señor nos está observando». El hombre usaba un abrigo beige demasiado largo para el clima aún templado del otoño y una gorra que sombreaba parcialmente su rostro. Parecía estar en sus 40 años, con una barba incipiente y hombros encorvados. Cuando percibió la mirada de los niños, se giró rápidamente, fingiendo leer un periódico. «Debe ser uno de los turistas de la bodega nueva», comentó Gabriel, encogiéndose de hombros. La región recibía muchos visitantes en aquella época del año para la temporada de vinos. Lucía finalmente llegó, cargando un pequeño paquete. «Perdón por la tardanza. Papá estaba ocupado y tardó en envolver los alfajores». Los 5 niños se sentaron en círculo bajo la sombra de un nogal cercano a la rueda giratoria. Compartieron los dulces, intercambiaron figuritas y contaron las novedades de la escuela. Martín dejó su mochila apoyada en la base de la rueda giratoria, donde solían guardar sus pertenencias mientras jugaban. A medida que la tarde avanzaba, el cielo comenzó a ganar tonos anaranjados. El parque estaba prácticamente vacío,
excepto por una pareja de ancianos que paseaba lentamente por la acera opuesta y una madre con un bebé que pronto se fueron. El hombre del abrigo beige también había desaparecido, pero nadie notó cuándo. «¿Jugamos a las escondidas?», sugirió Sofía, abrazando su muñeca. «Yo no quiero contar. Yo cuento», se ofreció Lucía. «Contaré hasta 50, y ustedes solo pueden esconderse en la plaza. No vale ir a la calle». Mientras Lucía cerraba los ojos contra el tronco de un árbol y comenzaba a contar, los otros 4 niños corrieron en diferentes direcciones. Gabriel fue detrás del kiosco cerrado. Valeria se escondió dentro del túnel del tobogán. Sofía, siempre poco creativa, solo se agachó detrás de un arbusto cerca de la entrada de la plaza. Martín, queriendo ser más astuto, decidió esconderse bajo la plataforma de la rueda giratoria, donde había un pequeño espacio entre la base de concreto y el suelo. 48, 49, 50. Quien no se escondió, se tendrá que esconder ahora. «Porque voy a buscar», gritó Lucía, separándose del árbol. Fue en ese momento que el extraño reapareció, ya no solo. 2 hombres salieron de una camioneta blanca sin identificación que había estacionado silenciosamente del otro lado de la calle. Mientras Lucía comenzaba a buscar a sus amigos, el hombre del abrigo beige se acercó a ella por detrás. «¿Buscando a tus amiguitos?», preguntó con voz suave. Lucía se giró asustada. Antes de que pudiera gritar, el hombre cubrió su boca con una mano enguantada y la arrastró detrás del kiosco, donde Gabriel estaba escondido. El niño, al ver la escena, intentó correr, pero fue rápidamente capturado por el segundo hombre que se acercaba. El tercer hombre, más alto y fuerte que los otros, se dirigió directamente a la rueda giratoria, como si supiera exactamente dónde estaba escondido Martín. Agarró al niño por la camisa y lo sacó de su escondite. Las hermanas Gutiérrez, percibiendo que algo estaba mal, intentaron huir. Valeria, desde dentro del tobogán, vio al hombre del abrigo beige sosteniendo a Lucía y Gabriel e inmediatamente supo que necesitaba correr. Agarró el silbato plateado de su bolsillo y sopló con toda su fuerza mientras tiraba de la mano de su hermana menor. El sonido agudo del silbato resonó por la plaza casi desierta, pero las casas más cercanas estaban con las ventanas cerradas debido al viento que comenzaba a soplar, anunciando un cambio en el tiempo. La única persona que escuchó fue la señora Rodríguez, una anciana parcialmente sorda que vivía en la casa amarilla frente a la plaza. Apartó la cortina de su ventana a tiempo para ver sombras moviéndose rápidamente hacia una camioneta blanca, pero su visión ya no era lo suficientemente buena para distinguir detalles. En menos de 3 minutos, los 5 niños fueron arrastrados dentro de la camioneta. Lo último que quedó de ellos en la plaza fue la mochila verde de Martín, todavía apoyada en la base de la rueda giratoria, con algunas figuritas esparcidas por el viento. Aquella noche, 5 familias recorrieron las calles de Las Delicias llamando a sus hijos. Carmela Acosta fue la primera en dar la alarma, cuando el cielo ya oscurecía y Martín no volvió a casa. Encontró solo la mochila de su hijo, con el cierre abierto y el contenido parcialmente esparcido. Al día siguiente, la pequeña plaza Las Margaritas estaba tomada por policías, perros rastreadores y padres desesperados. La única testigo, la señora Rodríguez, poco pudo ayudar más allá de mencionar una camioneta blanca que ella creía haber visto. La unida comunidad de San Rafael fue sacudida por un terror que jamás había conocido. 5 niños habían desaparecido sin dejar rastros, excepto por una mochila solitaria, al pie de una rueda giratoria, que continuaba rechinando suavemente con el viento. La noticia de la desaparición de los 5 niños en San Rafael se extendió como fuego en paja seca. Al día siguiente, los titulares de los periódicos locales gritaban en letras garrafales: «Misterio en Las Delicias. 5 niños desaparecen en plaza». La pequeña ciudad de provincia, conocida por sus viñedos y vida tranquila, se transformó en un escenario de búsqueda frenética y miedo colectivo. La comisaría de San Rafael, una construcción modesta de 2 pisos con pintura descascarada en las paredes exteriores, nunca había lidiado con un caso de esa magnitud. El comisario Héctor Vázquez, un hombre de 50 años con cabellos grisáceos y una barriga que denunciaba años de inactividad, se vio repentinamente en el centro de una investigación que atraería la atención nacional.
Estamos haciendo todo lo posible, declaró a la prensa a la mañana siguiente, con profundas ojeras y el uniforme arrugado. Todas las rutas de salida de la ciudad están siendo monitoreadas y tenemos equipos de búsqueda en cada barrio, pero para las familias de los niños desaparecidos, las palabras del comisario sonaban vacías. Carmela Acosta, madre de Martín, no había dormido ni un minuto. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, recorrían obsesivamente cada rincón de la casa en busca de alguna señal que pudiera haber perdido, alguna pista de dónde podría estar su hijo. Él nunca saldría sin avisarme, repetía sosteniendo la camiseta favorita de Martín contra su pecho. Algo les pasó, algo terrible. Raúl Acosta, padre de Martín y mecánico en el taller local, transformó su dolor en acción inmediata. Organizó grupos de voluntarios que se esparcieron por la ciudad y alrededores, registrando terrenos baldíos, casas abandonadas e incluso los viñedos que se extendían más allá del perímetro urbano. En la casa de la familia Méndez, el silencio era ensordecedor. Los padres de Gabriel, Eduardo y María se sentaban inmóviles en la mesa de la cocina, mirando fijamente el plato de cereales intacto que habían preparado automáticamente para su hijo aquella mañana. Eduardo Méndez, profesor de matemáticas en la escuela local, intentaba desesperadamente encontrar una lógica en aquella pesadilla. Alguien debe haberlos visto, murmuraba, trazando rutas posibles en un mapa de la ciudad extendido sobre la mesa. 5 niños no desaparecen simplemente en el aire. La situación era aún más devastadora para los Gutiérrez, que habían perdido 2 hijas de una sola vez. Roberto Gutiérrez, funcionario público, y su esposa Elena transformaron la sala de su casa en un centro de operaciones improvisado. Los teléfonos sonaban constantemente, mientras vecinos y parientes entraban y salían con carteles recién impresos que contenían las fotos de Valeria y Sofía. El silbato, decía Elena repetidamente, sosteniendo el estuche de costura donde guardaba un silbato idéntico al que le había dado a su hija mayor. Si Valeria todavía tiene el silbato que le di, tal vez podamos oírlo. En la panadería Morales, las puertas permanecieron cerradas por primera vez en 15 años. Carlos Morales, padre de Lucía y viudo desde hacía 3 años, vagaba por las calles como un fantasma, mostrando la foto de su hija a cualquier persona que se cruzara en su camino. Por favor, imploraba con voz entrecortada. Tiene el cabello negro largo y llevaba un vestido rojo. ¿Ha visto a mi niña? Los primeros días después de la desaparición estuvieron marcados por una intensa movilización. Helicópteros sobrevolaban la región. Equipos con perros rastreadores recorrían cada metro cuadrado del barrio Las Delicias, y la mochila de Martín fue enviada para análisis forense en la capital de la provincia. Los medios nacionales llegaron en masa. Reporteros de Buenos Aires entrevistaban a residentes. Las especulaciones surgían cada hora, y teorías conspirativas comenzaron a circular. Algunos sugerían que los niños habían sido llevados por una red de tráfico internacional. Otros, más supersticiosos, hablaban sobre la maldición de la rueda giratoria, recordando un accidente ocurrido años atrás, cuando un niño se había caído del juego. La Plaza Las Margaritas fue acordonada con cintas policiales amarillas. La rueda giratoria, testigo silenciosa del crimen, se convirtió en objeto de particular interés para los investigadores. Técnicos forenses recolectaron muestras de la tierra alrededor, fotografiaron marcas de neumáticos en la calle adyacente y recogieron un botón perdido y un pedazo de tela azul atrapado en uno de los tornillos de la base. Fue durante ese examen minucioso que el comisario Vázquez notó algo extraño en la base de concreto de la rueda giratoria. Una pequeña abertura, casi imperceptible, había sido recientemente sellada con cemento fresco. Esto no estaba aquí antes, comentó Miguel Torres, el encargado municipal responsable del mantenimiento de la plaza. La base fue construida hace más de 10 años y nunca fue modificada. Inmediatamente, el comisario ordenó que el área fuera excavada. La expectativa era palpable, mientras los trabajadores rompían cuidadosamente el concreto recién aplicado. Lo que encontraron, sin embargo, fue solo un pequeño espacio vacío, lo suficientemente grande para esconder algo o a alguien. Lo planearon, concluyó Vázquez. Conocían la plaza, sabían dónde jugaban los niños y prepararon este escondite con anticipación. El descubrimiento debería haber intensificado las búsquedas,
pero en lugar de eso, expuso las limitaciones de la pequeña fuerza policial local. Sin experiencia en casos de secuestro y con recursos escasos, la investigación comenzó a mostrar sus fallos. Evidencias importantes fueron mal preservadas, testigos potenciales no fueron entrevistados adecuadamente y la comunicación entre los diferentes equipos de búsqueda era precaria. 2 semanas después de la desaparición, la policía recibió la primera pista concreta. Un empleado de una estación de servicio a 50 kilómetros de San Rafael informó haber visto una camioneta blanca sin identificación la noche de la desaparición. Según él, 3 hombres y varios niños habían parado para cargar combustible, pero algo en el comportamiento del grupo le había incomodado. Los niños estaban demasiado callados, dijo. Parecían drogados o muy asustados. Una de ellas, una niña con vestido azul, me miró como si quisiera pedirme ayuda. La descripción coincidía con Valeria Gutiérrez. Inmediatamente, la policía solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación, solo para descubrir que el sistema había sido desactivado para mantenimiento esa semana. El empleado logró anotar parcialmente la matrícula de la camioneta. Comenzaba con AGB y terminaba con un número que no logró distinguir. Con esa información, la policía inició una búsqueda de todos los vehículos con matrículas similares en la región, pero la burocracia y la falta de un sistema informatizado eficiente hicieron que el proceso fuera lento e ineficaz. Mientras tanto, en la comunidad de Las Delicias, la vida intentaba retomar su curso, pero nada sería como antes. La plaza, antes llena de risas infantiles, permanecía vacía y sombría. Los padres ya no permitían que sus hijos jugaran fuera de casa sin supervisión, y un toque de queda informal se estableció. Al anochecer, las calles se vaciaban completamente. Las familias de los niños desaparecidos reaccionaban de maneras diferentes al dolor insoportable. Los Acosta transformaron su casa en un memorial improvisado, con velas siempre encendidas y la foto de Martín en cada habitación. Carmela dejó su empleo en la bodega para dedicarse íntegramente a la búsqueda de su hijo, mientras Raúl se hundía en el trabajo mecánico, reparando coches hasta el agotamiento para no pensar en lo peor. La familia Méndez se mudó temporalmente a la casa de los abuelos de Gabriel. María no soportaba más entrar en la habitación de su hijo y ver sus juguetes intactos, sus libros escolares abiertos en la misma página de 3 semanas atrás. Eduardo, por otro lado, se sumergió en una obsesión casi científica, creando hojas de cálculo detalladas con horarios, distancias y probabilidades de dónde podría estar Gabriel. Los Gutiérrez permanecieron unidos en su dolor, encontrando consuelo en la religión. Roberto y Elena asistían diariamente a la iglesia local, donde el padre Alberto organizaba oraciones colectivas por los niños. La casa, antes alegre con las risas y peleas de las hermanas, se convirtió en un santuario silencioso. Los juguetes de Valeria y Sofía fueron cuidadosamente guardados en cajas, con la esperanza de que un día volverían para jugar. Carlos Morales, padre de Lucía, tal vez fue quien sufrió la transformación más drástica. El hombre jovial que distribuía panes y sonrisas se convirtió en una sombra de sí mismo. La panadería reabrió después de un mes, pero solo como una forma de mantener la cordura. Carlos dormía en el mostrador todas las noches, convencido de que su hija volvería hambrienta y buscaría primero la panadería. A medida que los meses pasaban, la intensidad de las búsquedas disminuía gradualmente. La policía local, sobrecargada y sin nuevas pistas, comenzó a transferir recursos a otros casos. Los medios nacionales, siempre en busca de la próxima gran historia, redujeron la cobertura a pequeñas notas ocasionales. Incluso los carteles con las fotos de los niños, esparcidos por toda la provincia, comenzaron a desteñirse bajo el sol y la lluvia. En el primer aniversario de la desaparición, en abril de 1992, la comunidad organizó una vigilia en la Plaza Las Margaritas. Cientos de personas asistieron, sosteniendo velas y fotos de los 5 niños. El alcalde de San Rafael anunció la creación de un pequeño memorial. 5 bancos coloridos, cada uno con el nombre de uno de los niños, serían instalados alrededor de la plaza. La rueda giratoria, sin embargo, permaneció intacta, su metal rojo y amarillo cada vez más corroído por el óxido y el tiempo. Nadie tenía el valor de removerla.
como si eso significara admitir que los niños nunca volverían. Pero nadie tenía el valor de usarla tampoco. Se convirtió en un monumento no oficial al trauma colectivo, girando ocasionalmente con el viento fuerte, produciendo un chirrido metálico que muchos residentes describían como el llanto de los niños perdidos. Los años siguientes trajeron cambios inevitables. Algunas familias dejaron San Rafael, incapaces de convivir diariamente con los recuerdos y las miradas de lástima. Los Méndez fueron los primeros en partir, mudándose a Córdoba, donde Eduardo aceptó un cargo en una universidad. Antes de irse, donaron todas las pertenencias de Gabriel a la caridad, excepto por su álbum de figuritas, que María guardó en una caja de madera cerrada con llave. Los Gutiérrez permanecieron, pero Roberto nunca volvió a ser el mismo. Perdió el empleo público debido a las frecuentes ausencias y al alcoholismo que desarrolló. Elena mantuvo a la familia económicamente, abriendo una pequeña tienda de costura en casa. En los cumpleaños de Valeria y Sofía, cosía nuevos vestidos en los tamaños que imaginaba que sus hijas tendrían, guardándolos cuidadosamente en un armario que crecía cada año. Carmela Acosta se divorció de Raúl 3 años después de la desaparición de Martín. El dolor compartido, en vez de unirlos, había cavado un abismo infranqueable entre ellos. Raúl eventualmente dejó la ciudad, mientras Carmela permaneció, convirtiéndose en una figura conocida en las calles de San Rafael, la mujer que aún distribuía folletos con la foto de su hijo todos los miércoles. Carlos Morales fue quizás quien más se transformó externamente. El panadero abrió una fundación con sus ahorros, ¿Dónde están nuestros niños?, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos en toda Argentina. Se convirtió en un activista nacionalmente reconocido, participando en programas de televisión y presionando por mejores leyes de protección a la infancia. Pero aquellos que lo conocían bien sabían que detrás del traje y la oratoria elocuente estaba un padre destruido que aún horneaba los alfajores favoritos de su hija todas las mañanas. A medida que la década de 1990 llegaba a su fin, el caso de los 5 niños de San Rafael se convirtió en parte del folclore local, una historia trágica contada en susurros, una advertencia para que los padres mantuvieran a sus hijos cerca, un recordatorio de las fallas del sistema. Ocasionalmente surgían rumores. Alguien había visto a una joven parecida a Valeria en Mendoza o a un adolescente con la marca de nacimiento de Gabriel en Buenos Aires. Cada pista era investigada, cada esperanza alimentada, solo para terminar en nueva decepción. La Plaza Las Margaritas fue gradualmente abandonada. Los nuevos juegos instalados por el municipio raramente eran utilizados, y la vegetación comenzó a apoderarse del espacio. La rueda giratoria, ahora completamente oxidada, fue rodeada por una valla de protección después de ser considerada insegura por la alcaldía, pero nadie se atrevió a removerla. Era como si toda la comunidad estuviera atrapada en un limbo, incapaz de seguir adelante sin respuestas, incapaz de volver al pasado para cambiar el destino de los 5 niños. En 2001, 10 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente clasificado como inactivo por la policía provincial. El anuncio, hecho en una breve nota al pie en el periódico local, pasó casi desapercibido en medio de la crisis económica que asolaba el país. Para las familias, sin embargo, fue como perder a sus hijos una segunda vez. Ellos se rindieron, declaró Carlos Morales en una entrevista, pero nosotros nunca nos rendiremos. Nuestros hijos están en algún lugar y un día sabremos la verdad. Nadie imaginaba que ese día llegaría, no a través de un gran descubrimiento policial o de una confesión tardía, sino por la remoción de una vieja rueda giratoria oxidada que guardaba, literalmente bajo sus pies, el secreto más sombrío de San Rafael. Marzo de 2024 llegó a Mendoza con un calor atípico para el final del verano. En San Rafael, los preparativos para la tradicional fiesta de la vendimia estaban en pleno apogeo, mientras la alcaldía implementaba un ambicioso proyecto de revitalización urbana, impulsado por el creciente turismo vitivinícola en la región. La Plaza Las Margaritas, abandonada durante tanto tiempo, finalmente sería completamente reformada como parte del programa Espacios de Vida, una iniciativa del nuevo alcalde, Javier Mansilla. Irónico era el hecho de que Mansilla, ahora con 42 años,
Había sido compañero de escuela de Martín Acosta. Su elección, 2 años antes, había traído una promesa de modernización y, al mismo tiempo, de rescate de la memoria de la ciudad. Esta plaza, anunció durante la ceremonia que marcaba el inicio de las obras, será un símbolo de renovación y memoria. Honraremos el pasado mientras construimos el futuro. Entre la pequeña multitud, reunida para el evento, rostros envejecidos por el tiempo y el dolor observaban con sentimientos encontrados. Carmela Acosta, ahora con cabellos completamente blancos a los 67 años, permanecía en silencio en la última fila. Aún vivía en la misma casa, aún mantenía la habitación de Martín intacta y aún usaba el colgante con la foto de su hijo. Elena Gutiérrez también estaba allí, apoyada en un bastón, sus ojos cansados fijos en la vieja rueda giratoria oxidada que finalmente sería removida. Carlos Morales, el único de los padres que se había convertido en una figura pública, fue invitado a hablar. A los 72 años, con el cabello escaso y la postura ligeramente encorvada, aún mantenía la determinación que lo había caracterizado en las últimas 3 décadas. Hace 33 años, perdimos más que 5 niños en esta plaza, dijo al micrófono, su voz grave resonando en el espacio abierto. Perdimos nuestra inocencia como comunidad. Esta renovación es bienvenida, pero pido que este lugar nunca deje de ser también un memorial para Lucía, Martín, Gabriel, Valeria y Sofía. Donde quiera que estén, merecen ser recordados. Sus ojos, al pronunciar el nombre de su hija, aún se llenaban de lágrimas. La fundación que había creado había ayudado a resolver decenas de casos de niños desaparecidos en toda Argentina, pero nunca el caso que lo había motivado a comenzar. Las obras se iniciaron la semana siguiente. Equipos de trabajadores comenzaron a remover los viejos juegos, cortar la vegetación invasora y preparar el terreno para la nueva estructura que incluiría un parque infantil moderno, un área de ejercicios para ancianos y un pequeño anfiteatro. La rueda giratoria, por ser la estructura más pesada y compleja, fue dejada para el final. En la mañana del 12 de marzo, un martes, el equipo de demolición finalmente llegó a la rueda giratoria. Una pequeña audiencia de curiosos, principalmente ancianos que habían vivido el trauma de 1991, observaba a distancia, entre ellos Tomás Fuentes, un jubilado que había sido uno de los primeros policías en llegar a la escena de la desaparición. «Nunca pensé que viviría para ver esto ser removido», comentó con su esposa. «Parecía que iba a quedarse aquí para siempre, como un fantasma de hierro». Diego Peralta, el ingeniero responsable de la obra, supervisaba personalmente la remoción. A los 35 años, él conocía la historia solo como una leyenda local, algo que su madre usaba para asustarlo cuando era niño, para que no saliera solo. «Vamos a necesitar cortar la estructura en partes», explicó a los trabajadores. «Y después, romperemos la base de concreto para remover completamente los cimientos». La estructura metálica de la rueda giratoria fue desmontada a lo largo del día, pieza por pieza. Los asientos oxidados, las barras de protección, el mecanismo central, todo fue cuidadosamente removido y colocado en camiones para descarte. Al final de la tarde, solo quedaba la base circular de concreto, con aproximadamente 2 metros de diámetro y medio metro de altura. «Mañana romperemos la base», informó Diego al equipo, sin saber que estaba a punto de desenterrar el secreto que había atormentado a San Rafael durante más de 3 décadas. Al amanecer del día siguiente, cuando la primera luz del sol tocaba las viñas de Mendoza, el equipo de demolición regresó a la plaza. Una excavadora pequeña fue posicionada junto a la base de concreto, mientras los trabajadores preparaban martillos hidráulicos para fragmentar la estructura. Diego revisó una vez más los planos municipales antes de dar la orden de inicio. Según esto, la base tiene medio metro de profundidad y está reforzada con varillas de acero, explicó a su asistente, Ramón. No debería tomarnos más de unas horas. Comenzaron por la periferia, rompiendo el concreto en secciones. La máquina mordía el material con facilidad, levantando nubes de polvo gris que flotaban en el aire fresco de la mañana. Una pequeña multitud comenzó a formarse detrás de las vallas de seguridad. Entre los espectadores estaban Carlos Morales y Carmela Acosta, ambos con expresiones sombrías, como si asistieran a un funeral. Poco después de las 10 de la mañana,
La excavadora encontró resistencia en el centro de la base. El operador detuvo la máquina y llamó a Diego. «Hay algo extraño aquí», señaló. «El concreto parece diferente, más nuevo, como si hubieran hecho una reparación». Diego se acercó para examinar. Efectivamente, había una sección circular en el centro, de aproximadamente 1 metro de diámetro, donde el concreto tenía una tonalidad ligeramente distinta. Correspondía exactamente con el área que el comisario Vázquez había descubierto y excavado parcialmente 3 décadas atrás. «Vamos a proceder manualmente aquí», ordenó Diego. Saquen los martillos neumáticos con cuidado. 2 trabajadores comenzaron a romper cuidadosamente la sección central. El concreto cedía en grandes trozos, revelando que debajo había una cavidad. Diego, intrigado, se arrodilló para examinar mejor. Fue entonces cuando notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Entre la tierra y los fragmentos de concreto, un destello metálico brillaba tenuemente. «Detengan todo», ordenó, levantando la mano. Con guantes de trabajo, apartó cuidadosamente los escombros alrededor del objeto metálico. Era un pequeño silbato plateado, cubierto de tierra pero aún reconocible. Elena Gutiérrez, que había llegado minutos antes apoyada en su bastón, ahogó un grito cuando uno de los trabajadores levantó el silbato para que todos lo vieran. «Es de Valeria», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El silbato que le regaló su padre. La excavación se detuvo inmediatamente. Diego llamó a la policía, mientras los trabajadores acordonaban nuevamente el área. En cuestión de minutos, la noticia se propagó por todo San Rafael. Habían encontrado algo relacionado con los niños desaparecidos. El inspector Javier Domínguez, de la División de Personas Desaparecidas, llegó media hora después. A diferencia del viejo comisario Vázquez, Domínguez era un profesional formado en los métodos modernos de investigación criminal. Tenía 45 años y, aunque no había vivido personalmente el caso, conocía cada detalle del expediente. Era uno de esos casos no resueltos que obsesionan a los buenos policías. «Nadie toque nada más», ordenó, mientras se ponía un traje de protección. «Vamos a tratar esto como lo que es, una escena del crimen». Un equipo forense completo fue desplegado. Instalaron una carpa blanca sobre la base de la rueda giratoria y comenzaron una excavación metódica, documentando cada centímetro con fotografías. Carlos Morales, Carmela Acosta y Elena Gutiérrez permanecían cerca, soportando el calor creciente del día, negándose a irse. A medida que removían más concreto y tierra, los hallazgos se multiplicaron. Primero fue una pulsera de cuentas coloridas, similar a las que Valeria solía hacer. Luego, atrapado entre raíces que habían crecido durante décadas, apareció un pequeño álbum de figuritas de fútbol, con las páginas fusionadas por la humedad, pero aún mostrando el nombre Martín A., escrito con marcador en la contraportada. El sol estaba alto cuando uno de los forenses se detuvo abruptamente, su expresión cambiando detrás de la máscara protectora. Con cuidado extremo, apartó la tierra con un pincel. «Inspector», llamó con voz tensa, «tenemos restos óseos». Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El inspector Domínguez se acercó y observó lo que el forense había descubierto. Un pequeño hueso, claramente humano, parcialmente visible entre la tierra compactada. Durante las siguientes horas, trabajando con la precisión de arqueólogos, el equipo forense continuó excavando. Lo que encontraron desafió incluso a los investigadores más experimentados. Bajo la base de la rueda giratoria, dispuestos en un círculo casi perfecto, yacían los restos de 5 esqueletos infantiles. Estaban sentados como si estuvieran en los asientos de la rueda giratoria que una vez giró sobre ellos. Junto a los restos, encontraron fragmentos de ropa que habían sobrevivido al tiempo. Un trozo de tela roja que podría haber sido parte del vestido de Lucía, botones azules del uniforme escolar de Gabriel y pequeños zapatos deportivos que coincidían con los que Martín llevaba el día de su desaparición. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de una pequeña caja metálica, cuidadosamente sellada, colocada en el centro exacto del círculo de restos. Cuando el equipo forense la abrió con cuidado, encontraron dentro varios objetos preservados, 5 fotografías en blanco y negro de los niños, aparentemente tomadas cuando estaban cautivos, un mapa detallado de la plaza y sus alrededores, con marcas y anotaciones, y una libreta con escritura diminuta y meticulosa
que documentaba fechas, horas y observaciones sobre los hábitos de juego de los 5 niños. Esto fue premeditado, planificado durante semanas o incluso meses, murmuró el inspector Domínguez, hojeando la libreta con guantes. Quien hizo esto los estudió, conocía sus rutinas. Al caer la tarde, la policía había establecido un perímetro más amplio alrededor de la plaza. Los medios de comunicación, alertados por el inusual despliegue policial, comenzaron a llegar en masa. Cámaras de televisión nacional apuntaban hacia la carpa blanca, mientras reporteros intentaban obtener declaraciones de cualquier persona disponible. El alcalde Mansilla, visiblemente afectado, dio una breve conferencia de prensa junto al inspector Domínguez. «Hoy es un día de profundo dolor para San Rafael», declaró, la voz quebrada. «Parece que finalmente hemos encontrado a nuestros 5 niños. Pedimos respeto para las familias en este momento tan difícil y confiamos en que las autoridades ahora podrán esclarecer completamente lo sucedido. Esa noche, mientras los restos eran cuidadosamente trasladados al laboratorio forense provincial para su identificación definitiva, la Plaza Las Margaritas se llenó espontáneamente de velas. Cientos de residentes, muchos que ni siquiera habían nacido cuando ocurrieron las desapariciones, se reunieron en silencio, creando un mar de luces parpadeantes que iluminaban la oscuridad. Entre ellos estaba Tomás Rivero, ahora de 43 años, quien había sido compañero de clase de Gabriel Méndez. Con lágrimas en los ojos, colocó junto a una vela el álbum de figuritas que Gabriel le había prestado el día antes de desaparecer, un préstamo que se convirtió en una posesión permanente que había guardado durante más de 3 décadas. «Siempre supe que estaban cerca», dijo a nadie en particular. «De alguna manera, siempre lo supe». Para Carlos Morales, el descubrimiento fue una mezcla de devastación y validación. Durante años, había insistido en que la verdad estaba en San Rafael, que los niños nunca habían sido llevados lejos. Muchos lo habían considerado una obsesión irracional, producto del dolor y la negación. Ahora, sentado en un banco frente a la plaza, miraba fijamente el espacio vacío donde una vez estuvo la rueda giratoria. «Siempre estuvieron aquí», murmuró a Carmela Acosta, que se había sentado silenciosamente a su lado. Todo este tiempo, jugando en su rueda oxidada bajo nuestros pies». Carmela no respondió. Las lágrimas caían silenciosamente por su rostro envejecido, mientras sostenía la pequeña mochila verde con estampado de dinosaurios que había guardado durante 33 años. Finalmente, sacó de ella una figurita cuidadosamente preservada en una funda plástica, la última que Martín había conseguido, nunca pegada en su álbum. «¿Quién pudo hacer algo así?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. Era la pregunta que toda la ciudad se hacía mientras la noche avanzaba y las noticias del macabro descubrimiento se extendían por toda Argentina. ¿Quién había secuestrado a 5 niños? Los había matado y luego, en un acto de retorcida simbología, los había enterrado en círculo bajo el juego donde solían divertirse. Y lo más inquietante, ¿cómo había sido posible que durante todos estos años nadie lo descubriera, a pesar de estar literalmente a la vista de todos? Las respuestas comenzarían a emerger en los días siguientes, cuando los análisis forenses y la renovada investigación policial desenterraran más que huesos, revelarían una red de complicidad, negligencia institucional y secretos guardados durante décadas en el corazón de la apacible San Rafael. Los laboratorios forenses de la provincia de Mendoza trabajaron sin descanso durante una semana completa. El caso de los niños de la rueda, como lo habían denominado los medios, se convirtió en prioridad nacional. Especialistas en antropología forense fueron traídos desde Buenos Aires, y el gobierno provincial asignó recursos extraordinarios para resolver un misterio que había atormentado a la región durante más de 3 décadas. La confirmación oficial llegó el 21 de marzo. Los restos encontrados bajo la rueda giratoria pertenecían a Martín Acosta, Gabriel Méndez, Valeria y Sofía Gutiérrez y Lucía Morales. La identificación se realizó mediante comparación de ADN con muestras proporcionadas por los padres, así como por coincidencias dentales con registros médicos de la época. El informe forense preliminar reveló detalles perturbadores. Los 5 niños habían muerto por asfixia, probablemente el mismo día de su desaparición o poco después.
Los cuerpos habían sido cuidadosamente colocados en la posición en que fueron encontrados, en un acto que los psicólogos forenses describieron como una recreación macabra de su actividad favorita. Sin embargo, lo más significativo fue el descubrimiento de evidencia que había sobrevivido al paso del tiempo: fibras textiles, cabellos y, crucialmente, huellas parciales en algunos de los objetos personales de los niños. Estas huellas, gracias a los avances tecnológicos, podrían ahora ser comparadas con las bases de datos modernas. El inspector Domínguez estableció un centro de operaciones en una sala de conferencias del Ayuntamiento de San Rafael. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, cronogramas y mapas. En el centro, 5 fotografías en color, los rostros sonrientes de los niños en sus últimos días. «Estamos reabriendo completamente la investigación», explicó a los familiares reunidos. «Con las nuevas evidencias y los métodos actuales, tenemos posibilidades reales de identificar a los responsables, incluso después de tanto tiempo». Carlos Morales, sentado en primera fila con un traje negro, asentía mientras tomaba notas meticulosamente. A sus 72 años, había dedicado más de la mitad de su vida a buscar respuestas. Su fundación había contratado a un equipo legal privado para apoyar la investigación, y él mismo pasaba horas revisando el expediente original del caso, buscando detalles pasados por alto. Una de las primeras acciones de Domínguez fue localizar y entrevistar nuevamente a todos los oficiales involucrados en la investigación original que aún vivían. Entre ellos estaba Héctor Vázquez, el excomisario, ahora un anciano de 84 años que vivía en una residencia en las afueras de Mendoza. Vázquez, débil pero lúcido, recibió a Domínguez en el pequeño jardín de la residencia. Sus manos arrugadas temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té. «Siempre supe que no hicimos lo suficiente», confesó, la mirada perdida en el horizonte. «Éramos una comisaría pequeña, sin experiencia en casos así, y luego hubo presión para desviar la investigación». «¿Presión?», preguntó Domínguez, inclinándose hacia adelante. «¿De quién?». El anciano guardó silencio por un momento, como si estuviera sopesando décadas de culpa contra el poco tiempo que le quedaba en este mundo. «Del intendente Osvaldo Fuentes y del juez Lombardi. Insistieron en que nos centráramos en la teoría del tráfico de personas, que buscáramos conexiones fuera de San Rafael. Cuando encontramos la alteración en la base de la rueda y quise excavar más profundo, Lombardi bloqueó la orden. Dijo que era una pérdida de recursos. Esta revelación abrió una nueva línea de investigación. Osvaldo Fuentes había fallecido en 2010, pero el juez Ricardo Lombardi, ahora retirado, vivía en una lujosa casa en un barrio exclusivo de Mendoza. Cuando los investigadores llegaron con una orden para revisar sus registros financieros y personales, encontraron al hombre de 78 años intentando quemar documentos en su patio trasero. Entre los papeles parcialmente quemados, había correspondencia con un nombre que Domínguez conocía bien: Alberto Guzmán, el propietario de la constructora que había instalado la rueda giratoria en la plaza a principios de los años 80 y que había realizado reparaciones en su base apenas 2 semanas antes de la desaparición de los niños. Guzmán había sido brevemente interrogado durante la investigación original, pero rápidamente descartado como sospechoso. Los registros mostraban que el juez Lombardi había personalmente ordenado que cesara cualquier indagación sobre él, citando su impecable reputación en la comunidad. Paralelamente, el equipo forense hizo un descubrimiento crucial al analizar la libreta encontrada junto a los restos. Las huellas dactilares parciales coincidían con las de un hombre llamado Ernesto Valdés, un ex empleado de la constructora de Guzmán, quien había sido reportado como desaparecido en 1992, un año después del caso de los niños. «Estamos conectando los puntos», explicó Domínguez a los familiares en una actualización. «Creemos que Valdés estuvo directamente involucrado en los secuestros y asesinatos, pero no actuó solo. La operación fue demasiado elaborada. La investigación se aceleró cuando los oficiales entrevistaron a Margarita Valdés, la hermana de Ernesto, quien vivía recluida en una pequeña casa en las afueras de San Rafael. La mujer, visiblemente nerviosa, finalmente habló después de recibir garantías de inmunidad. «Mi hermano me contó todo antes de huir», confesó entre lágrimas. «Dijo que fue un encargo especial de Guzmán,
algo que le daría dinero suficiente para irse del país. Ernesto y 2 hombres más, Jorge Méndez y Luis Pereira, secuestraron a los niños. ¿Conocía el motivo?, presionó Domínguez. Margarita bajó la mirada. Ernesto mencionó algo sobre silenciar a los testigos. Dijo que los niños habían visto algo que no debían ver mientras jugaban en la plaza. Esta declaración llevó a los investigadores a revisar los registros municipales de 1991. Descubrieron que en marzo de ese año, apenas un mes antes de las desapariciones, la constructora de Guzmán había recibido un contrato multimillonario para renovar varios edificios públicos en San Rafael, incluido el Palacio Municipal. El contrato había sido otorgado sin licitación pública, firmado directamente por el intendente Fuentes y avalado por el juez Lombardi. Los registros bancarios, finalmente obtenidos mediante órdenes judiciales, revelaron transferencias sustanciales desde las cuentas de Guzmán a empresas fantasma vinculadas tanto a Fuentes como a Lombardi. El patrón de corrupción comenzaba a emerger, pero faltaba entender qué habían visto exactamente los niños. La respuesta llegó de forma inesperada, a través de Teresa Rodríguez, hija de la anciana que había sido testigo parcial la tarde de las desapariciones. «Mi madre falleció hace 10 años», explicó Teresa a los investigadores, «pero antes de morir me contó algo que nunca reportó oficialmente. La tarde anterior a la desaparición, vio a los mismos niños jugando en la plaza. Según ella, los pequeños estaban espiando y riendo detrás del kiosco cerrado. Frente a ese kiosco, en un auto estacionado, estaban Guzmán, el intendente Fuentes y un tercer hombre que ella no reconoció, intercambiando maletines. Uno de los niños, el que tenía una cámara pequeña, tomó fotos. Un escalofrío recorrió la sala de investigaciones. Martín Acosta había recibido una cámara Kodak de bolsillo por su cumpleaños ese mismo mes. En los registros de sus pertenencias, la cámara figuraba como no encontrada entre los objetos de su mochila recuperada en la plaza. Con esta nueva información, los investigadores obtuvieron órdenes de allanamiento para todas las propiedades de Alberto Guzmán, incluida una casa de campo raramente visitada en las afueras de San Rafael. En el sótano de esa propiedad, detrás de una falsa pared, encontraron un compartimento secreto que contenía documentos comprometedores, dinero en efectivo y, dentro de una caja fuerte, una pequeña cámara Kodak amarilla con las iniciales M.A. grabadas en la base. Sorprendentemente, el rollo de película aún estaba dentro, nunca revelado. Los técnicos forenses lo procesaron cuidadosamente y recuperaron 3 imágenes borrosas pero reconocibles. Hombres trajeados junto a un automóvil, intercambiando lo que parecían ser documentos y dinero. La evidencia era ahora abrumadora. Alberto Guzmán, de 82 años, fue arrestado en su mansión de Buenos Aires el 2 de abril de 2024, exactamente 33 años y 2 semanas después de la desaparición de los niños. El juez Lombardi fue detenido el mismo día, acusado de obstrucción a la justicia, corrupción y complicidad en homicidio múltiple. Durante el interrogatorio, enfrentado a la montaña de evidencia en su contra, Guzmán finalmente confesó. Su relato, grabado durante horas, reveló la horrible verdad detrás del caso que había obsesionado a San Rafael durante más de 3 décadas. Los niños nos vieron esa tarde, cuando cerrábamos el trato con Fuentes, admitió con voz monótona, como si hablara de una transacción comercial cualquiera. El niño mayor, Acosta, tenía una cámara. Los vimos tomar fotos y luego huir riendo. Fuentes entró en pánico. Dijo que todo el plan se vendría abajo si esas fotos salían a la luz. Teníamos demasiado en juego. Guzmán explicó cómo contrató a 3 hombres, Valdés, su capataz de confianza, junto con Méndez y Pereira, 2 exconvictos que trabajaban ocasionalmente para su empresa, para recuperar la cámara y silenciar el problema. La operación debía ser simple: interceptar a Martín al día siguiente y quitarle la cámara, asustándolo lo suficiente para que no hablara. Pero las cosas se complicaron, continuó Guzmán. Chay Valdés informó que los 5 niños estaban juntos todo el tiempo. Decidieron llevárselos a todos para interrogarlos en privado, averiguar si habían mostrado las fotos a alguien más o si habían revelado el rollo. Lo que siguió fue una secuencia de errores fatales y decisiones cada vez más desesperadas.
Los niños fueron llevados a un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. El plan era asustarlos, recuperar la cámara y cualquier evidencia, y luego liberarlos con amenazas para que guardaran silencio. Pero el niño, Martín, se puso histérico, relató Guzmán con inquietante desapego. Comenzó a gritar que lo sabía todo, que su padre era mecánico y había reconocido el auto del juez Lombardi en las fotos, que iba a contárselo. Valdés entró en pánico y lo golpeó demasiado fuerte. El niño dejó de respirar. Con un testigo muerto, los secuestradores decidieron que no podían dejar testigos. Uno por uno, los otros 4 niños fueron asfixiados. Después, Guzmán, Fuentes y Lombardi se reunieron para decidir qué hacer con los cuerpos. Fue idea de Lombardi, afirmó Guzmán, intentando distanciarse del horror. Dijo que esconderlos a plena vista sería lo más seguro. Nadie buscaría debajo de la rueda giratoria. Mi empresa tenía la licitación del mantenimiento de la plaza. Valdés y sus hombres prepararon el espacio 2 semanas antes, durante una reparación rutinaria. La noche después de los incidentes, colocaron los cuerpos y sellaron todo con concreto fresco. La confesión de Guzmán implicaba directamente al fallecido intendente Fuentes y al juez Lombardi en el encubrimiento. También explicaba por qué la investigación original había sido deliberadamente desviada. Los mismos hombres con poder para impulsar la búsqueda eran quienes habían ordenado los asesinatos. El 15 de abril de 2024, casi exactamente 33 años después de su desaparición, los restos de Martín, Gabriel, Lucía, Valeria y Sofía recibieron un funeral apropiado. Toda la ciudad de San Rafael se paralizó. Las escuelas y comercios cerraron, y miles de personas acompañaron los 5 pequeños ataúdes blancos desde la catedral hasta el cementerio municipal. Carmela Acosta caminaba junto al ataúd de su hijo, sosteniendo la pequeña mochila verde contra su pecho. A su lado, Elena Gutiérrez avanzaba apoyada en su bastón, con 2 ramos de flores, uno para cada una de sus hijas. Carlos Morales, el panadero que se había convertido en activista nacional, llevaba una foto enmarcada de Lucía y un ejemplar de la nueva Ley de Protección Infantil, aprobada recientemente y bautizada como Ley 5 Niños, en honor a las pequeñas víctimas. María Méndez había viajado desde Córdoba con toda su familia, incluyendo nietos que nunca conocieron a su tío Gabriel, pero que habían crecido escuchando historias sobre él. Incluso Eduardo Méndez, ahora un anciano frágil con Alzheimer avanzado, pareció reconocer momentáneamente la importancia del día, murmurando el nombre de su hijo mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Al final de la ceremonia, mientras los ataúdes descendían a sus tumbas definitivas, Carlos Morales tomó la palabra en nombre de todas las familias. «Hoy enterramos a nuestros hijos por segunda vez», dijo, su voz resonando en el silencio del cementerio. «La primera vez fueron arrebatados de nosotros por manos criminales, escondidos bajo concreto y metal. Hoy los despedimos nosotros mismos, con dignidad y amor. La verdad, aunque llegó tarde, finalmente ha salido a la luz». Miró hacia donde Alberto Guzmán y el juez Lombardi esperaban juicio, bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Jorge Méndez y Luis Pereira, los otros 2 secuestradores, habían sido identificados pero nunca serían juzgados. Ambos habían muerto años atrás. Ernesto Valdés seguía oficialmente desaparecido, aunque su hermana sugirió que probablemente había sido eliminado por Guzmán para silenciarlo. «La justicia humana hará lo que pueda con los responsables que aún viven», continuó Carlos, «pero nuestra verdadera paz viene de finalmente saber, de poder visitar a nuestros hijos en un lugar con sus nombres, no en una plaza vacía llena de fantasmas y preguntas». Carmela Acosta dio un paso adelante y colocó sobre la tumba de Martín su preciada figurita del campeonato de 1991, finalmente completando el álbum que su hijo nunca pudo terminar. Elena Gutiérrez dejó el silbato plateado junto a las flores en la tumba compartida de sus hijas. María Méndez depositó el viejo álbum de figuritas de Gabriel, conservado durante décadas. Mientras la multitud se dispersaba lentamente, un joven periodista se acercó a Carlos Morales para una última pregunta. Después de tanto tiempo buscando respuestas, ¿cómo se siente ahora? Carlos miró hacia el cielo despejado de otoño, tan similar al día en que Lucía desapareció.
Sus ojos reflejaban el dolor permanente de un padre que enterraba a su hija, pero también una tranquilidad que no había conocido en 33 años. La verdad estaba ahí todo el tiempo, respondió finalmente, bajo nuestros pies mientras caminábamos por esa plaza día tras día. Los secretos más oscuros a veces se esconden a plena vista, protegidos por el poder y el silencio. Pero al final, ni el concreto más duro puede mantener enterrada la verdad para siempre. En los meses siguientes, el caso de los niños de la rueda transformó a San Rafael y a Argentina entera. Alberto Guzmán y Ricardo Lombardi fueron condenados a cadena perpetua, a pesar de su edad avanzada. Una investigación nacional destapó una red de corrupción que se extendía mucho más allá del contrato municipal de 1991, implicando a docenas de funcionarios en toda la provincia. La Plaza Las Margaritas fue completamente rediseñada como un memorial permanente. En el centro, donde una vez estuvo la rueda giratoria, se erigió una escultura de bronce, 5 niños sentados en círculo, tomados de las manos, sus rostros reflejando la alegría inocente que les fue arrebatada. Alrededor de la escultura, una placa contaba su historia, para que las generaciones futuras nunca olvidaran. La fundación de Carlos Morales creció exponencialmente, convirtiéndose en la organización más importante de Argentina dedicada a niños desaparecidos y a la lucha contra la corrupción institucional. La Ley 5 Niños estableció nuevos protocolos para la investigación de desapariciones infantiles y creó un sistema independiente de supervisión para casos donde pudiera existir conflicto de intereses con autoridades locales. Y en las tranquilas calles de San Rafael, las familias finalmente encontraron un espacio para el duelo genuino, libre de la incertidumbre que había envenenado sus vidas durante décadas. No era el final feliz que habían soñado durante tantos años de búsqueda. Sus hijos nunca regresarían, pero la verdad, incluso la más dolorosa, trajo consigo una forma de paz que el engaño y la ignorancia nunca podrían ofrecer. Cada atardecer, cuando el sol bañaba de naranja los viñedos de Mendoza, los residentes de San Rafael juraban que podían escuchar, muy débilmente, el sonido de risas infantiles alrededor del memorial. No era un sonido sobrenatural ni un eco del pasado, sino el sonido muy real de nuevos niños jugando sin miedo, en una ciudad que finalmente había confrontado sus más oscuros secretos y prometido nunca más enterrar la verdad.